2025. Estamos iniciando mes, estamos iniciando año y todo el mundo quiere y espera que le vaya bien, ¿verdad? Que todo lo que haga prospere, que nada le haga falta, ser bendecidos. Pero aquí hoy, a través de la palabra de Dios, en Josué 1, 8 y 9, hay una manera en la cual Dios mandó al hombre un mandato para que seamos prosperados. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un mandato que Dios aquí dejó desde el tiempo de Josué, el tiempo de la historia bíblica para él, para la humanidad, para todo aquel que quiera obedecerle. Primero que le crea a Dios, que crea en su palabra y que crea en sus promesas. Entonces, cuando Él dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, aquí Dios está mandando al ser humano a que leamos las escrituras, a que leamos la palabra de Él. Un libro aparentemente aburrido y sin ningún significado para algunos, pero si la gente supiera, la humanidad, que es un libro con muchísimas promesas y que están escritas ahí para aquel que le crea a Dios, que le quiera obedecer, las puede practicar. Y entonces dice ahí Josué 1:8, dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando leemos la palabra de Dios, ella sola nos va revelando, nos va mostrando qué es bueno y qué es malo. Y uno mismo va dejando de hacer lo que yo, tal vez en mi ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, las hacía, y yo misma voy dejando eso que aparentemente era bueno para mí, pero ante los ojos de Dios, ante la palabra de Él, era malo. Y esto hace que mi camino no prospere, que nada me salga bien. Entonces, el consejo de Josué 1, 8 y 9 es que debemos de leer la palabra de Dios, debemos meditar en ella, debemos hacer lo que ella dice, debemos de hablarla. Y cuando el ser humano haga estas cosas, entonces dice, se cumple esa promesa de que entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Porque hay cosas que hacemos, mi gente, que tal vez no conocíamos y las hacíamos, pero son obstáculos para que venga la bendición de Dios. Hay cosas que, como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, la Biblia, el libro sagrado de Dios, ella misma nos va mostrando, repito, lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, y ustedes dirán: ¿y cómo hago yo para leer la Biblia? La Biblia es un libro común y corriente que tiene su inicio y su final. Entonces, como tiene su inicio y su final, pues vamos a empezar por el inicio. Y en el inicio, cuando usted la abra, va a encontrar el primer libro, que es Génesis, que significa comienzo. Ahí es donde usted va a empezar a conocer de dónde salió la creación, cómo empezó, de dónde salió el ser humano, los animales y todo lo demás, cómo nació el hombre y cuál era el plan de Dios para el hombre. Pero por su desobediencia, pues todo esto se quedó como frustrado, por decirlo así. Entonces iniciamos con el libro de Génesis, y a medida que vamos leyendo la Biblia, este libro sagrado, este libro de promesas, vamos conociendo qué es bueno, qué es verdad y qué no. Y nos va a sacar de la ignorancia. Y aparte de eso, nos va a abrir los ojos, porque usted va a decir: ay, esto yo no lo sabía que era malo, ante los ojos de Dios, que no se podía hacer. Y mira, aquí está escrito en la palabra de Él. Mucha gente le tiene miedo,
le tiene fobia, le tiene temor, pereza a leer este libro sagrado, pero es un libro muy bonito. No lo vea como algo, mejor dicho, aburrido, no, sino que ahí contienen los mandatos, los estatutos, las promesas, las recompensas de Dios para el ser humano. Es como el manual de convivencia de un colegio. Ahí está escrito lo que el estudiante puede hacer, lo que los padres pueden hacer, lo que no, igualmente para los estudiantes, directivos y todo. Así mismo es la palabra de Dios. Entonces, usted quiere, mi gente, que este año, que apenas estamos empezando, le vaya bien. Léase, empiece a leer la Biblia, empiece a leer el manual de vida, el manual de bendiciones, para que, y medite en ella. Cada vez que usted coja la Biblia, y yo personalmente recomiendo que lo hagamos por el libro, el primer libro, por el inicio. Algunos leen la Biblia por allá al revés, o primero empiezan por los evangelios, o primero empieza por los salmos. Yo no, yo recomiendo, como es un libro, como cualquier otro, recomiendo, y por mi experiencia, que se debe leer como cualquier otro libro, por el inicio, para que usted conozca muy bien cuando esté por allá en el Nuevo Testamento, de dónde salieron, por ejemplo, los hombres de la fe. Entonces, que por allá los va a encontrar, entonces usted ya sabe de dónde, por ejemplo, salió David, de dónde salió Sansón, Abraham, y todos estos personajes, hombres de la fe. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en leer la palabra de Dios, en meditarla, en obedecerla, en cumplir lo que dice ahí, vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, porque es que también dice aquí en Josué 1:8 que leamos la Biblia y que hagamos lo que ahí está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo le saldrá bien. No hay otra manera, mi gente. Si este año 2025 usted quiere que le vaya bien, el manual de la Biblia es el único para que usted obtenga bendiciones este año. No corra más por allá buscando estrategias para que a usted le vaya bien, para que haga prosperar su camino, tal vez mirando qué va a hacer, para dónde se va a ir, a qué familiar se le va, por decirlo así, a arrimar para que lo ayude, o qué estrategias hacer, o muchos, peor aún, buscan estrategias como de brujos, de hechicerías, de santerías y toda esta cuestión, que para que este año les vaya bien, pero no, mi gente. Por ahí en un video anterior les hablé de que Dios conoce nuestros caminos, Dios conoce el camino del perfecto, del justo, y para ellos son las recompensas, son las promesas, son las bendiciones. Entonces, si usted de pronto estaba pensando en todas estas estrategias, y ha dejado a Dios de un lado, o tal vez usted ha dicho, no, a mí Dios no me ha funcionado, porque así encontramos desafortunadamente personas que hablan, y qué desagradecidos somos, porque Dios, como dice su palabra, no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados y a nuestras iniquidades. Entonces, si usted de pronto ha pensado y ha perdido la fe y de que no, que Dios a usted no le sirve, no le sirvió para nada, que usted este año va a hacer es bajo sus estrategias, créame que le voy a decir que le van a fracasar y va a ser peor. Lágrimas y lloro, por el contrario, va a tener, y disciplina de parte de Dios, porque no hay otra manera, mi gente. Por eso la importancia de leer este libro sagrado, donde encontramos promesas. O sea, Dios da mandatos, da requisitos, pone sus mandatos, sus mandamientos, y para que el hombre los haga. Y entonces se cumple lo que dice Josué 1:8 y 9. Él hará prosperar su camino. Y dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, a medida que la vamos leyendo todos los días, debemos de en el día meditarla y memorizar un texto bíblico y hablarle a otros de Dios, de cómo Dios nos ayuda, de que ayudar a otros a que lo conozcan a Él. Entonces,
grandes recompensas hay, mi gente. No busque más en sus estrategias, no busque más en las estrategias del familiar. Tampoco se desespere. Espere en Dios y comience hoy. Hoy comience a leer este libro sagrado. En Génesis capítulo 1, repito, ahorita que tenemos el internet, usted pone Génesis capítulo 1, Reina Valera o lenguaje actual y empieza a leer todos los días un capítulo. Pero antes de leerlo, dígale: Dios, ayúdame, dame sabiduría e entendimiento. Y a medida que usted vaya leyendo la Biblia, usted va conociendo más. Ahora otra cosa, si usted no siente hacerlo, igual léala, porque es que esto no se trata de sentimiento, mi gente, esto se trata de obediencia. Entonces es como cuando tenemos que ir al colegio a estudiar para ganar el año, ¿cierto? Se tiene que ir al colegio sí o sí, a no ser que se le presente algo catastrófico. Pero en el caso de la Biblia, pues no, mi gente, esto no se basa bajo sentimientos y bajo si yo quiero, no. Debemos esforzarnos todos los días, que no pase un día sin leer la Biblia. Usted solita, usted solito. Cuando usted lea, que lea ese capítulo, medite y permítale que Dios a través del Espíritu Santo le hable. Y solo así Dios, cuando usted empiece a hacer esto y haga lo que en él está escrito, entonces solo así hará prosperar. Dios es Dios. Mire que la Biblia no dice que es el familiar, el político u otro país. Dice: Dios hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. ¿Cómo? Esa es las estrategias de Dios, que es el Dios Todopoderoso y que a veces nos sorprende de una manera que uno jamás lo había pensado. Yo le quiero contar como testimonio que yo cuando conocí de Dios, yo lo primero que hice fue decirle a mi esposo en ese tiempo que él estaba vivo, que me comprara la Biblia, porque yo estaba cansada de que, primero, del mal testimonio de muchos que desean ser cristianos y que pues hoy en día yo entiendo, pero en ese tiempo no, que era que no tenían los frutos del Espíritu Santo. Entonces también yo estaba cansada de que el ser humano me dijera a mí que todo era pecado, que todo era malo. Sobre todo esas personas religiosas que vivían en el sector donde yo vivía con mi madre en aquel entonces. Entonces cuando yo conocí de Dios, yo lo primero que le dije a mi esposo es: yo quiero leer la Biblia, yo quiero tenerla. Fuimos al centro a una librería cristiana y la compramos. En ese tiempo pues no tenemos la modernidad de hoy, que tenemos la Biblia por internet. Les recomiendo la Reina Valera 60 o lenguaje actual. Entonces la compramos y yo me acuerdo que al otro día me puse muy juiciosa a mi tarea de empezar a leer la Biblia, como cualquier otro libro. Siempre me he considerado una persona, una mujer que me gusta mucho leer. Entonces, y más con mi profesión aún más. Entonces yo empecé a leer la Biblia, pero antes de leerla, yo me acuerdo que yo oré. Yo no sabía orar, yo sabía era rezar en ese tiempo. Y yo le dije: Dios, yo quiero que usted me ayude a entender todo lo que hay acá. Y empecé a leer la primera hoja del libro de Génesis y qué sorpresa yo conocer que yo no había nacido de una gran explosión, ni de un mico, ni de un animal, como lo hacían creer en las escuelas, en los colegios, las teorías, sino que yo era creación de Dios, que Dios me había creado a mí, que me había creado con un propósito, y que el plan de él para el hombre era de salvación y de bendición. A medida que yo fui leyendo la Biblia en el libro de Génesis, cada día yo leía y cada día me gustaba más leer. Y yo recuerdo que yo tenía como en mis ojos una venda negra, y yo recuerdo que en esos días que yo empecé a leer la Biblia, esa venda se me quitó, mis ojos se abrieron. Y a medida que iba leyendo la Biblia, yo iba encontrando ahí lo que era bueno y lo que era malo, y yo solita dejé de hacer lo malo, lo que yo sabía que no se podía hacer, no lo hacía. El cambio, yo permití que a través de leer la palabra, de meditar en ella, de hacerla, hubiera un cambio en mí, en todas las áreas de mi vida. Y Dios trajo gran bendición a nosotros, y por ahí en otros videos anteriores ya les he contado cómo nosotros éramos unas personas tan bendecidas. Entonces yo les aconsejo por mi experiencia que lean ustedes mismos la Biblia. No crean mucho en lo que les dice otras personas. Y medite en ella y haga lo que ella le dice. Si ella le dice que no haga esto, no lo haga,
porque el beneficio va a ser para cada uno de nosotros. No confíe mucho en lo que le digan las personas, porque a veces la tuercen, por decirlo así, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha algo, usted váyase a la Biblia y usted mismo va a poder saber y comprender si lo que esa persona le dice es verdad o no. Cada día usted puede poner, por ejemplo, ahorita con el internet, si no la tiene en físico, pone en internet Génesis capítulo 1 y así sucesivamente todos los días, y usted va conociendo lo que es bueno y lo que es bueno, lo que es malo, y usted mismo va a hacer lo que la palabra, lo que Dios dejó escrito ahí, y hará prosperar. Entonces se cumple lo que dice Josué 1, 8 y 9. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendiciones.